Hola iniciado, esta es la reflexión número 76 y en ella te hablo de cómo vencer un demonio o de por qué la luz siempre vence a la oscuridad. Puede llamarte un poco la atención este término demonio y pensar, demonio, eso no existe o no existen demonios. Pero si entendemos que el término satán, satanismo, se refiere al ego o al excesivo materialismo, así se llamaba en la mística antigua, podemos comprender que todo lo satánico es el excesivo materialismo y que Satán, el diablo, es el ego. De ahí la expresión vender el alma al diablo, cuando en lugar de regirnos por nuestra alma, que es aquello que nos conecta con el espíritu en nosotros, con nuestro espíritu, nos movemos exclusivamente por los designios del ego, entendiendo el ego como un sistema automático, un sistema diseñado para mantenerte en supervivencia. Es decir, se mueve por pulsiones básicas, de abastecimiento, de seguridad, de defensa, de ataque, de acumular, ¿no? Hay un principio de carencia en el ego. Siempre falta algo, siempre falta amor, entonces me siento atacado o ataco. Siempre falta comida, pues quiero abastecerme y guardar más. Siempre falta comprensión, entonces estoy a la defensiva. El ego se basa en base a la carencia. Entonces, hemos vendido nuestra alma al diablo cuando nuestra vida se rige solo por nuestra parte automática. Y el llegar a ser lo que defino como un demonio es una cuestión de grado, ¿vale? Creo que no hace falta decir, pero bueno, lo aclaro por si existe algún malentendedor escuchando este audio. Cabe decir que el ego es una parte esencial a la hora de manejarnos en el mundo. Es la parte de nosotros que recuerda o que ancla el aprendizaje. Es la parte que una vez que aprendes a montar en bici queda anclado el aprendizaje. Una vez que aprendes cómo te llamas, a qué te dedicas, cómo llegar al trabajo, queda anclado el aprendizaje. Que aprendes a sumar y a restar, queda anclado el aprendizaje. Que tienes ciertos sesgos heurísticos o atajos mentales, esos también están representados en el ego. Una persona que se acerca de una forma amenazante físicamente puede ser un peligro. Si huele determinado aroma, eso es quemado, entonces puede estar quemándoseme la comida, existe un peligro. Todos estos mecanismos que nos protegen del peligro, si me aproximo demasiado a una altura o en un acantilado puedo caerme, entonces ese miedo es útil. Son mecanismos de supervivencia, entonces el ego va a estar ahí. Y cuando hablo que es una cuestión de grado, que una persona se convierta en un demonio o que se convierta en alguien que ha vendido su alma al diablo, tiene que ver con la cantidad de automatismo que está rigiendo su vida. El maestro Omram Mikael decía que la vida sin amor no es vida, es un tormento. Y quiero extraer esta idea para hablar de por qué aquellas personas que no tienen amor, que solo tienen miedo, es decir, que solo tienen ego, están atormentadas. Y una persona atormentada es un demonio. Cuando una persona está atormentada tiene un nivel o una frecuencia de pensamiento densa, pesada, y todo este tipo de pensamientos de ataque, defensa, de miedo, de culpa, de preocupación, acaban atrayendo a entidades oscuras del mundo energético, del plano energético. Esas entidades oscuras se abastecen de tu energía de un pensamiento errado, un corazón cerrado. Entonces se convierte en un círculo vicioso en el que acabas sintiendo que no puedes dejar de pensar así, no puedes dejar de preocuparte, de sentir miedo, de sentir culpa, porque ese circuito cerrado en el que las entidades se abastecen de ti y tu falta de dominio sobre tu propia mente, sobre tu propia emoción y sobre tu propia acción hace que fácilmente seas parasitado. Y eso acaba representándose en comportamientos compulsivos. Por ejemplo, pienso en la comida, ¿no? Cuando una persona entra en barrena y no puede frenarse a la hora de comer, no está comiendo la persona, lo espiritual que hay en esa persona, sino que esa persona está siendo parasitada, y cuando hay formas de comer muy compulsivas, son esas propias entes oscuras las que se alimentan a través de ese cuerpo. De hecho, me viene un ejemplo de un caso que conocí de una persona que ya tenía tal nivel de demencia senil, senil podríamos decir, aunque era previa a la senilidad, vamos a ser mayor. Bueno, tenía un grado de demencia, esa persona estaba desconectada. Cuando hay demencia lo que ocurre es que el alma se está yendo del cuerpo, como cuando somos bebés, hay pocos recuerdos de los primeros meses de vida porque
todavía nuestra alma no está acoplada en el cuerpo, vamos y venimos. Pues algo similar ocurre cuando una persona tiene un Alzheimer o algún tipo de demencia en la que no está ahí. Incluso cuando tú ves a una persona, aunque sea joven, no hace falta que sea senil o que esté senil, ves a una persona con un trastorno mental o un trastorno de personalidad, muchas veces están como oídos, no están ahí presentes. Y si ya le sumas el consumo de medicación, ya definitivamente no hay nadie ahí. Es solo la carcasa, es solo la personalidad del cuerpo y no hay un alma, no hay un espíritu que rija. Pues, como digo, cuando el ejemplo que estaba dando, cuando esta persona, por ejemplo, tenía un nivel de demencia y al final tenía siempre un hambre voraz, mucha hambre, nada le satisfacía, comía y quería más. Incluso llegaba a comer carne congelada. Iba al congelador en la madrugada y comía carne congelada. Llegaba a beberse el aftershave, la loción que te echas después del afeitado, se la echaba en un vaso y se la bebía. O sea, estaba completamente fuera de sí. Y como era una persona que acarreaba mucha culpa, mucho malestar, pues al fin y al cabo ya eran como todos los entes oscuros los que estaban dominando su cuerpo y esa persona no estaba ya allí. Pues esto es un ejemplo de parasitación extrema o lo que sería un demonio. Y por supuesto que hay grados en los que implica ser un demonio. Y divido esa idea de ser un demonio, de vender tu alma al diablo, de ser un automatismo, podemos llamarlo. Es una persona completamente imbuida en su ego. Pero para mí hay un matiz diferente, porque alguien puede ser muy egoico y bueno, no hacer mal a nadie, ¿no? Bueno, pues solo se importa él mismo, solo habla del mismo, bueno. También sería un grado de demonización o de desconexión. Pero cuando hablo de demonios tiene un cariz un poco diferente. Y por eso lo divido en dos ideas básicas. Un nivel menos violento de demonio o más integrado socialmente sería el mago oscuro o la maga oscura. Un mago oscuro es una persona que hace magia negra. Magia negra es trabajar sobre los efectos sin ir a la causa. Magia negra es moverte siempre por interés o por miedo o por culpa, pero nunca por amor. Es tener un personaje que es adecuado, que nadie diría que es un demonio, que es correcto, incluso puede estar socialmente reconocido. Personas que están muy operadas físicamente con operaciones de cirugía estética también son magos oscuros, porque están cambiando su forma, están adulterando su forma sin que esa belleza, ese brillo, ese esplendor, esa juventud que buscan a través de la cirugía estética, sin que eso emane de su alma, de un trabajo interno. Entonces un mago oscuro, alguien que hace magia negra, es aquel que está intentando cambiar el efecto, aparentar, modificar las apariencias sin ir a la causa, que es el estado mental corregido. Y estas personas, como digo, suelen ser aquellos que que conciben al ser humano simplemente como el cuerpo físico sin tener en cuenta los otros cuerpos sutiles, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y luego el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico o emocional superior y el cuerpo átmico, que sería la forma física, por decirlo de alguna forma, en su estado superior. Es decir, no está teniendo en cuenta los estados superiores del hombre, no está teniendo en cuenta incluso los sentidos superiores, una mente, unos oídos y unos ojos espirituales que ven lo sutil. Son personas que están en la objetividad, algún día hablaré con más detenimiento de esto, en lo objetivo. De hecho voy a hablar de esto en el curso avanzado de comunicación, si te interesa apúntate, que bueno, aunque ahora mismo es 23 de noviembre, ya está empezado, pero te puedes apuntar igualmente porque las clases son grabadas y puedes acceder al mes anterior o a las... Ya llevaremos unas 3 clases, calculo. Mañana sería la 4ª y puedes escucharlo. Entonces, si te interesa esto de qué es la objetividad y bueno, todo aquello sutil, los sentidos sutiles a la hora de percibir la realidad, esto lo hablo con más profundidad en este curso, o si ya ha pasado la fecha, puedes acceder a él en animaterrible.com. Y bueno, como digo, estas personas están solo en lo objetivo, muy entre comillas, objetivo, ya lo explico en el curso, y están en lo aparente, en lo visible. Entonces, si esto se ve bien, me da igual de dónde provenga que esto se vea bien. Me da igual si es a través de modificar solo la forma y no cambiar el fondo.
porque lo que me interesa es la personalidad, la apariencia. Trabajar solo, exclusivamente con el cuerpo físico y no con los cuerpos sutiles, no con mi alma, no con mi mente, no con mi emoción, no con mi voluntad, sino si se ve bien, me sirve. ¿Vale? Y esto sería lo que es la magia oscura, la magia negra. Pero luego hay un nivel de demonio, que es el que llamo demonio puro y duro, que muchas veces está representado en personas con trastornos de personalidad. Un narcisista, un trastorno paranoide de la personalidad, gente que está completamente desconectada de la realidad o está completamente obnubilado con sí mismo, con sus ideas, sus pensamientos. Por ejemplo, un trastorno paranoide es alguien que se inventa cosas, ve algo que no ha ocurrido y reacciona a ese algo que no ha ocurrido. Tú me has mirado mal, tú me has, pueden inventarse cosas desde me acabas de empujar y no ha pasado, o has venido a la puerta de mi casa y me has tirado basura cuando eso tampoco ha pasado. Son este perfil de personas conflictivas que se alimentan exclusivamente del conflicto. Es habitual ver a este tipo de personas vivir en la mendicidad, porque su estado mental les hace completamente asociales. Y este es el contraste principal entre alguien, un demonio, adaptado socialmente, que es aquel que no se nota que es un demonio, y el inadaptado socialmente, que es lo que se llama comúnmente como un loco. Cuando ves una persona desnuda en la calle gritando, o una persona que habla sola, o una persona que se pone a farfullar y a hablar, a gritar a alguien por algo que está en su cabeza y que nadie más está percibiendo. Entonces, lo que sí he visto claramente en los demonios, y por eso digo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que sea demasiado egocéntrico y un demonio? Es que el demonio se abastece del conflicto. Y este es el punto esencial, porque como digo, todo el mundo tiene un ego, y no hay nada de malo en el ego, no hay que negarlo, hay que dominarlo. No hay que tratar de deshacerse de él, sino hay que dejarle estar ahí, porque tiene unas funciones básicas que nos sirven. Oye, no quiero aprender a montar en bici todos los años, me sirve esto, o hacer la declaración de la renta o cualquier función para la que utilices tu ego, pero sí que cuando se extralimita de sus funciones, ahí es cuando empezamos a ser personas egoicas, imbuidas por ese ego. Entonces, para mí el componente de demonio, a lo que yo me refiero con demonio, es alguien que obre para hacer el mal, es alguien que no tenga ninguna empatía. Sí que es delicado el término empatía, pero empatía es que no tenga moral, entendiendo la moral como la conciencia de hacer al otro lo que quieres que te hagan, o no hacer al otro lo que no querrías que te hicieran a ti mismo, es decir, conectar emocionalmente con el otro, hacer el bien simplemente por el hecho de hacer el bien, aspirar a la verdad solo por el hecho de que es la verdad, y aspirar siempre a lo correcto, independientemente de los intereses de tu ego, de tus intereses egoicos. Esto es completamente lo opuesto a vender el alma al diablo, ¿ves? La persona egoica dice, bueno, me llevo esto, hago esto por detrás, que nadie se da cuenta. No, eso no es moral, eso es inmoral. Eso es una persona que no tiene moral. Y bueno, y como decía, el demonio es aquel que se alimenta, se abastece del conflicto. Seguro que en tu vida has visto algún demonio de estos, ya sea alguien por la calle que está desquiciado, de repente es tu padre, tu abuelo. Hay demonios, son personas que buscan conflictos y se alimentan del sufrimiento ajeno. Como digo, es una cuestión de grado. Por ejemplo, personas que abusan de niños es un grado de demonio, están desconectados, están psicopatizados y no ven el sufrimiento del niño, se abastecen de ello. Otra forma de demonio es de estas personas que buscan conflicto, que se ponen a gritar, que buscan el conflicto por el conflicto y utilizan muchas veces su propia locura, sus paranoias para justificarlo. Es que tú me has hecho esto, es que me has dicho el otro. Viven en drama, viven en victimismo, viven en agresividad, porque además justifican su violencia o agresividad porque se sienten víctimas de una situación que se inventan. Como te digo, una persona de repente te dice que la has mirado mal, ni siquiera la has mirado, y empieza a justificar su ataque con que tú le has atacado previamente. Y realmente de lo que no se da cuenta la persona cuando está metida en esa actitud demónica es que vive de ese conflicto. ¿Por qué? Por lo que he explicado al principio. Están tan parasitados que ni siquiera piensan a través de su propia mente. Su mente, digo el cerebro para hacerlo visual. Su cerebro está invadido
por el ego y además por las entes oscuras, por el nivel de pensamiento que tiene. Porque si alguien es egoico y piensa de forma naif, happy flower, ay, yo soy maravilloso, bueno, el problema es cuando ya llegamos a una densidad en la que la persona está siempre en juicio, en desprecio, en asco, en odio. ¿Ves? Esas emociones, ese nivel de pensamiento es lo que genera un demonio. Alguien que siempre está odiando, alguien que siempre está despreciando, alguien que siempre se está quejando, alguien que siempre se siente víctima. No subestimemos los demonios que son las víctimas, porque alguien que es víctima siempre necesita un verdugo y se lo va a inventar si no está ahí. Es más, aunque esté ahí, en algún grado se lo inventa, pero bueno, eso, si tenéis dudas me preguntáis, ya profundizaremos más. Pero esa persona victimista siempre necesita un malhechor. Por eso las víctimas son crueles. Fijaos, pienso el ejemplo típico del animalista y pensad en cualquier persona que esté luchando constantemente por ciertos derechos. Si tú siempre estás luchando por los derechos de las víctimas o tus propios derechos considerándote una víctima, tu identidad va en ello. Entonces vas a necesitar que siempre exista esa agresión para tú sobrevivir. Hago un paréntesis, conozco a animalistas conscientes. Personas que se dedican al cuidado del animal sin sentirse víctima. Yo hablo de la pura inconsciencia. Recordad que los demonios son inconscientes, que el amor es un estado mental elevado, corregido, es amor. Por eso quien no tiene amor vive de forma atormentada, porque vive en ego y vive completamente parasitada. También, como digo, puede ser una cuestión de grados, a veces estar parasitado y a veces no. Pero por lo general, gran parte de su tiempo y de su energía mental está parasitada por otros demonios, esta vez en el plano energético. Ellos son demonios en el plano de la forma, en el plano físico. Y como digo, el ejemplo del animalista / cualquierista, cualquier defensor de cualquier víctima, os vendrán 1000 ejemplos a la mente porque está muy a la orden del día. Estas personas viven de la víctima a la que defienden, necesitan que existan víctimas. Si tú a un animalista le quitas las corridas de toros, ¿contra qué lucha? Necesita de ello. Entonces lo que no se ve es la crueldad que hay detrás. Sí, yo lucho por los derechos animales o los derechos de las mujeres maltratadas, pero no me doy cuenta de que si eso termina, ¿de qué chiringuito vivo yo? ¿Cómo me abastezco? ¿Cómo ensalzo mi personalidad pobre? No he trabajado sobre valores profundos, solo estoy en lucha, en conflicto, en odio. ¿Veis? El odio. Odio a los toreros, odio a los hombres, el odio les abastece. Con lo cual no viene desde un lugar sano, no es una lucha que ennoblezca, no es una lucha del espíritu, es una lucha del ego. O qué cabrón el sistema, o qué cabrón la ingeniería social. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo en muchos aspectos. Y a nadie le gusta que maltraten a un animal, a nadie le gusta cómo juegan con los humanos. Pero la lucha no es a través del odio, la lucha es a través del amor. Esa es la verdadera lucha. Y si el amor es una conciencia elevada, la única forma en la que puedes emprender una verdadera cruzada contra los demonios, contra los magos oscuros y contra la inconsciencia, es elevando tu nivel de amor. Es decir, dejando de vibrar al nivel de desprecio, de falta de empatía y de odio al que están ellos. Entonces, ¿cómo vences a un demonio? En primer lugar, esto que digo, vibrando completamente distinto. Cuando tú consigas estar a un nivel de pensamiento elevado, cuando estés vibrando en amor, tanto en pensamiento como en emoción como en acción, y todo tu comportamiento esté alineado en una misma línea, ya estarás luchando indirectamente contra ellos. ¿Por qué? Porque dejarás de ser afín a ellos. También es importante saber que aquellos que estáis en la luz molestáis sobremanera a los demonios. Me vienen casos de gente con la que he trabajado en terapia y cómo son personas que están en el camino de la luz, de la conciencia, que se están transformando radicalmente, que es increíble los procesos que están haciendo. Y en su vida aparecen esas esfinges, esas aparentes frenos en el camino en forma de demonios, ¿no? Ya sean unos compañeros de piso o de casa o circunstancias que se lo ponen difícil. Y lo que les están mostrando es que están brillando con fuerza. Parece contradictorio, pero no es así. Los polos opuestos también se atraen. Y si tú estás vibrando con mucha fuerza o estás con un estado mental tan luminoso, todas las rémoras, todos los demonios oscuros van a sentirse activados, molestos por ti, porque les estás mostrando un potencial
que ellos no quieren tomar, un potencial que ellos no quieren desarrollar, entonces molestas. Es como la persona que está con un descuide físico total, que fuma, que bebe, que tiene una vida sedentaria, y cuando ve a alguien que madruga y va a hacer ejercicio temprano, lo critica. ¿Por qué lo critica? Porque realmente lo envidia, y la envidia no es más que haberte separado de un potencial que tú puedes desarrollar. ¿Cómo se sana la envidia? Con admiración. ¡Wow! Lo admiro. Yo también quiero eso, yo también quiero tener una vida sana. Pero aquel que no se ve capaz porque se siente atrapado en su propio vicio, en su propia parasitación demoníaca, lo que hace es simplemente lo desprecia. Y al despreciarlo, o al criticarlo, o al atacarlo, incluso hay gente tan desequilibrada que llega a atacar a la luz, pues al atacarlo lo que están es, primero, poniendo de manifiesto toda su oscuridad. Porque si alguien tiene la energía para ir a atacar, a criticar, a enjuiciar a otra persona en su propio camino, que lo está haciendo bien, es porque está muy intoxicado. Porque si alguien hace algo bien, ¿por qué no tomarlo como referencia? Pero quien toma su tiempo y su energía para insultar, criticar, obviamente es puro demonio, es alguien que está simplemente imbuido en el odio, en el desprecio, no hay nada luminoso en esa persona. Entonces quiere destruir la luz porque la luz ciega a los demonios, el agua bendita quema a los vampiros. Entonces es el punto de vibrar alto, tener una frecuencia vibratoria, una frecuencia de pensamiento que te separe completamente de ellos. Entiende que hay demonios a los que les vas a activar, les vas a molestar. Esto es una buena señal, que haya gente que salga de tu vida. Esto lo vas a vivir como, ay, este amigo, ¿por qué ya no? A veces te criticarán, a veces no serán demonios, simplemente sentirás una falta de afinidad. Jolín, este amigo desde el colegio, ¿qué pasa? Que ya no nos llevamos y mira que lo hemos intentado alguna vez, pero no cuaja porque estáis en frecuencias diferentes, ¿vale? Y habrá casos así suaves en el que, bueno, pues ya con este amigo no me llevo, y habrá casos abruptos en el que de golpe veas que te hacen el vacío, o no quieren saber de ti, o te critican. Eso es que vas en el camino correcto. Ladran Sancho, luego cabalgamos. Y luego el tercer punto es respetar tu emoción, escuchar a tu alma cuando estás en un ambiente en el que no te sientes bien. Seguramente si estás vibrando en la luz, si eres alguien luminoso, y recuerda que la luz es el amor y que el amor es un estado mental de consciencia, no querer salvaguardar ningún aspecto oscuro en ti, estar encaminado en ese camino sin parar, sin desviarte, con la atención fija, manteniéndote firme y duro ahí, pues habrá espacios donde no encajes. Y aquí es muy importante que no dejes a tu mente, a tu ego entrar y decirte, es que eres raro, es que te pasa algo, ¿por qué todo el mundo encaja aquí y tú no? Imagínate que te vas a, un Fashion Week de estos, una semana de la moda, y estás ahí y dices, es que no resueno aquí, no resueno, y todo el mundo tan fantástico y tan bien vestido y tan bien maquillado, y yo no me siento cómodo aquí, ¿por qué? ¿Seré yo? Te he puesto este ejemplo porque es el que se me ha ocurrido, o en casa de tus suegros, o con una fiesta de antiguos alumnos de tu colegio, donde sea, ¿no? Que ya sientas que no encajas, o que no encajas aunque no hayas estado antes. Porque todo el mundo está aquí en un bar tomándose copas y pasándolo bien, ¿y por qué yo no me lo paso bien? Pues es importante que entiendas y que respetes esa emoción. Hay una frecuencia tan distinta que tú no te sientes cómodo. Tienes que entender que la luz y la oscuridad no son compatibles, y la oscuridad solo es compatible en tu vida cuando la utilizas para explorarla y superarla y vencerla, no cuando bajas tu frecuencia, tu nivel, para fundirte en ella y para resonar con ella. ¿Ves la diferencia? Claro que siempre hay aspectos oscuros que resolver, claro que hay actos de perdón que hacer, claro que la mente siempre se puede purificar, el pensamiento, la emoción, la acción, siempre podemos purificarnos. Pero es diferente enfrentarte a la oscuridad para un trabajo de purificación que meterte de lleno en la oscuridad. ¿Y por qué estoy en esta reunión de primos o con mis padres o mis hermanos? ¿Y por qué no encajo? Pues acéptalo, no encajas porque tu nivel de conciencia ha cambiado. Lo que pasa es que seguramente no seas consciente de cuánto has cambiado, es una competencia inconsciente. Tanto has evolucionado, tanto has estado rodeado de personas con otro nivel frecuencial, o con información, o con tu trabajo interno a un nivel tan luminoso,
que la oscuridad cada vez te va a contrastar más. Incluso puedes decir, jolín, si hace un año estuve aquí en el cumpleaños de mi hermano y estuve bien, ¿por qué ahora no? ¿Qué ha pasado si son los mismos? Yo debo estar mal, debo estar equivocado. Ten por seguro que si estás haciendo un verdadero trabajo interno, un verdadero camino iniciático, que esto pase es completamente normal. Entonces, ¿cómo vences al demonio aquí? No forzándote a estar donde no quieres estar, no entrando en todos esos movimientos sociales, fiestas, puentes, vacaciones, que te fuerzan a hacer algo solo porque lo hace la masa o la gran mayoría. Entonces respeta lo que tú sientes, sea lo que sea, respétalo y muévete donde te sientas a gusto, porque si tú tienes esa certeza, si sabes que estás haciendo un verdadero trabajo, ahí es cuando tu subjetividad, que insisto, esto lo voy a explicar en el curso avanzado de comunicación, tu subjetividad va a estar limpia y vas a decir, ok, esto que percibo, que siento, mi clarisintencia, lo que yo siento con claridad, me está dando una información que quizás a través de mis sentidos físicos y mi objetividad no puedo comprender. No puedo comprender por qué en esta fiesta todo el mundo está a gusto, pero yo no. Es que no estoy en mi lugar. Es esa sensación, este no es mi lugar. He visto mucha gente acallar y pisotear su alma y su referencia interna por juzgar que no encajan en un sitio donde 100 personas sí encajan y ellos no. Recuerda que la gran mayoría no implica que esté en lo correcto. ¿Cuántos miles y miles de almas están llevando vidas vacías y desconectadas de sí mismos? ¿Cuántos miles y miles de personas? ¿Eso implica entonces que tú estás equivocado por hacer un trabajo de conciencia y de conexión contigo mismo? Obviamente no. Entonces, que lo haga la gran mayoría no implica que sea lo correcto. Lo único que te va a indicar con certeza y claridad qué es lo correcto es que tú purifiques tu pensamiento, tu referencia interna, que la contrastes en ese proceso de purificación para entender con claridad y sin dudas que cuando en un lugar no estás a gusto, es que no es tu lugar. Así que a los demonios se vence vibrando alto, respetando tu referencia interna y aceptando que se van a revolver y que eso indica que estás haciendo un buen trabajo, pero no mires para abajo, no te detengas ahí, no te empieces a ver, a cuestionar qué está ocurriendo, que a veces ocurre esto en la hiperresponsabilidad o en la ultra espiritualidad, que es dar revueltas a un asunto y quedarte enganchado en él. Entonces, si esta persona que está totalmente loca y desquiciada me ha gritado, es que yo tengo un problema y tengo que sanar. Presuponemos que si estás en el camino de la luz, tu apertura a cuestionarte es total. Entonces, no va a haber ningún espacio oscuro que no quieras ver. Entonces, una vez que hayas revisado qué está representando de ti, quizá algún abuso del pasado que viviste y que necesitas terminar de limpiar, ya no te detengas más. Sigue mirando hacia adelante. No te detengas en la oscuridad y encamínate siempre hacia la luz. Cuando estés encaminado en esa frecuencia, habrá cada vez más personas que lleguen a ti con las mismas aspiraciones que tú. Y ojo, pequeña nota para todo aquel que haga una práctica de bypass espiritual. Estar en la luz no implica solo hablar de la luz, sino confrontar la oscuridad de forma inexorable, ser completamente impersonal con tu ego, ver con objetividad, volar por encima del campo de batalla y cada día volver a tomar nuevas decisiones si el día anterior me equivoqué. Es un trabajo de verdaderos guerreros el camino iniciático, no es de reyes espirituales que están por encima de los demás. Así que espero que siempre recuerdes que la luz vence a la oscuridad, pero para ello tienes que vibrar tan alto como lo hace la luz. Y si quieres emprender un camino de autoconocimiento profundo, real, te invito a que visites animaterrible.com para que le eches un ojo a los distintos servicios. Me alegro mucho de que me hayas acompañado en este audio, espero que puedas comprenderlo, que podamos entendernos y puedes dejarme cualquier comentario aquí abajo sobre cómo sientes esto, si te ves identificado con tu parte demoníaca, si has vivido demonios en tu vida, si estás en tu camino hacia la luz. Cuéntamelo y te leo. Un abrazo muy grande y nos vemos el siguiente domingo. Y si quieres recibir reflexiones como esta en tu correo cada domingo, suscríbete a la reflexión por email en animaterrible.com. Nos vemos pronto.